a cómo vamos en el tema de la Constitución acá en Chile. Muy bien, te dejamos con eso entonces, Karim. Perfecto. Gracias. Eric, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gusto estar acá. Eric, a ver, cuéntenos. Estamos ya a pocos días, estamos a una semana de que Javier Milei asuma en Argentina la presidencia. A ver, cuéntenos un poco cómo va esto, cómo se está sintiendo este pulso allá. A ver, yo te diría que en primer lugar Milei anunció una política de choque, o sea, ya tomó una definición, lo cual no quedaba muy claro antes de cómo se van a implementar las medidas, anuncia política de choque. Entonces, va a ser difícil. La oposición ya anunció que no le va a dar votos para nada. Ojo, esto no es extraño, ¿eh? En el caso de la época de Macri, el kirchnerismo no apoyó prácticamente ninguna iniciativa de Macri. O sea, Ya. El negarle cualquier tipo de apoyo va a ser un hecho. Pero Eric, de alguna manera, bueno, Macri me da la sensación, no sé si estoy errado o no, me da la sensación que fue un poco fracaso de su gobierno. O sea, fracaso desde el punto de vista que es un solo gobierno y después se reelige el kirchnerismo. O sea, en ese sentido, claramente es un fracaso. Claro. Pero hubo avances y cambios. La verdad que no mucho. No mucho. Porque pasa que, a ver, Macri quedó en una especie de interregno súper complejo. Intentó algunas reformas más agresivas, quitar algunos subsidios, equilibrar la economía, pero por otro lado, en otras materias fue muy lento y buscando acuerdos. Ya. Entonces, al final, las reformas más rápidas le costaron muchos votos porque fue un poco un shock, un pequeño shock. Y las reformas más estructurales no las alcanzó a hacer, se la acabó el gobierno. Entonces, al final, por eso hoy día la elección para Milei, es decir, en un gobierno de 4 años, si tú quieres mostrar cambios, tienes que ser agresivo al principio. Y eso va a ser muy duro, sin duda. Duro, a ver, ¿duro en qué aspecto, Eric? Porque si bien es cierto, Milei dice, mira, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a sacar los ministerios, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a manejar eso más adelante? ¿Cómo va a avanzar con eso? ¿Van a tener que ser ideas nuevas? ¿O puede que él diga voy a cerrar todo esto y no vaya a funcionar porque el Congreso lo impide o depende solamente de él? No, necesita leyes, la mayoría de las cosas que quiere hacer, digamos. Los ministerios tienen algún manejo, puede empezar a recortar programas, digamos. Ya. Es un cierre de facto, ¿no? Ya. No, tú dejas al ministerio con el nombre, pero lo dejas sin nada. ¿Ya? Para eliminarlo necesita una ley, derechamente. Pero puede, como te digo, avanzar en eso. En el caso del Banco Central necesita el Congreso. Nuevamente, puede ir tomando medidas desde el propio central, que en el caso de Argentina, distinto a Chile, el central, el gobierno a través de economía tiene injerencia en el central. Ya. En Chile no. Entonces va a ir tomando medidas que van a ir generando lo que él está buscando, hacia la dolarización, ¿no es cierto? Ya. Necesita una apertura de la economía, necesita equilibrar el déficit fiscal para poder generar esta estabilidad en la economía, en el fondo estabilizar la moneda. Pero ese déficit fiscal, estabilizarlo, va a ser muy difícil. Ok, ahora, Eric, justamente, ¿cómo se estabiliza un déficit fiscal? Que no hay mucho secreto, es gastando menos. Y gastar menos, en este caso, es recorte en... Tiene 2 grandes recortes. Uno, lo que gasta el Estado en su propia administración, o sea, recortar personal, recortar programas, que ya lo anunció, digamos, que eso es lo más ejecutivo que él puede hacer. Ahora, con eso no alcanza. No. Tiene que, por cierto, empezar a hacer recortes en gasto social o en otros gastos, de alguna manera. Puede ser también en militar, en sí, puede subvenciones. Ser. Él va a tener que mirar un gran espacio. Ahora, tú tienes espacio para recortar en muchas partes de la Argentina. El Estado tiene una intervención en la economía muy grande. Por consiguiente, va a tener que empezar a mirar en cada parte que dejar de gastar. Pero no hay ningún gran gasto que signifique cambiar todo. Son muchas acciones. Entonces, perfecto. Eso es complejo. Eric, cuando dices en Argentina la intervención del gobierno está en muchos gastos, ¿en qué, por ejemplo, y cómo es la mirada que tienes respecto a que un gobierno intervenga en todo? ¿Es algo correcto, algo incorrecto? ¿Cómo te parece a ti? A ver, eso ya entramos en un tema súper ideológico, ¿no? Desde la intervención o no del Estado. Pero el Estado tiene un rol, eso ya está bastante claro, digamos, la economía tiene un rol en una estructura social. Ahora, cuando el Estado empieza a desplazar la iniciativa privada, eso es complejo. Cuando al final del día, por ejemplo, Milei lo planteó en tema de inversión pública. La inversión pública en infraestructura, por ejemplo, es básicamente estatal. Ya. Ahí hay mucha corrupción. Hay mucha ineficiencia.
Entonces, y desplazaste a la empresa privada. Entonces, a tus privados ya no le interesa porque no tiene espacio en ese escenario, a menos que entre en una estructura bastante corrupta hoy día en inversión pública, en obras públicas, que es una gran inversión. Entonces, hay espacios de ineficiencia y corrupción muy grandes que sí se podrían corregir, pero tú no puedes invitar a empresas privadas a invertir en infraestructura, que son inversiones complejas, en muchos casos son concesiones a largo plazo, claro, con una economía tan inestable, con un tipo de cambio tan volátil. O sea, tienes que primero, antes de invitar a otros a invertir contigo, demostrar que tú tienes un programa coherente para estabilizar la economía. Ya. Por eso Milei tiene súper claro, y lo ha planteado, él necesita generar al menos una disminución del déficit fiscal. Eventualmente, él dice que lo va a terminar en 2 años. Es difícil, pero por lo menos bajarlo. Es difícil. ¿Y cómo ves esto de que de alguna forma Milei en estos días se reunió en Estados Unidos con Bill Clinton? Hubo una protesta en su contra en Buenos Aires. ¿Cómo ves el ánimo para recibirlo? ¿Cuándo es el próximo domingo? El próximo domingo asume Milei. 10, claro. Sí. Lo que pasa, a ver, Milei tiene que... Él asume como un candidato agresivo, ¿no es cierto? Él gana como un actor fuera del espacio político, fuera la casta, pero al final del día la política es de una estructura de élite y él no puede gobernar como llanero solitario. Él lo tiene claro, por eso se asoció tan rápido con Macri, por eso moderó su discurso, lo tiene claro. Y busca apoyos internacionales para mostrarse frente al mundo y frente a Argentina como un tipo moderado, un tipo que tiene fuerza, tiene programa, pero tiene también capacidad de diálogo. ¿Hace bien mostrarse como una persona moderada en materia de política? Porque si bien es cierto, sí, una persona moderada, pero también hay gente que lo eligió porque le gustaba la potencia que mostraba. Pero ser moderado aquí no significa no hacer lo que él prometió. Ya. Significa una táctica razonable para poder tener alguna posibilidad de avanzar. O sea, si no, no las tiene, ¿no? Yo creo que eso no las tiene. No las tiene porque en Argentina, recordemos, a diferencia de Chile, la calle es muy fuerte, los gremios son muy fuertes. Hay una estructura de personas subsidiadas por el Estado que van a estar dispuestas a salir a la calle. Cuando no tienen nada que perder, salen a la calle. Por supuesto. Digamos, salir a protestar los que están como con el... ¿Cómo se dice esto? ¿El subsidio? No es el subsidio, el seguro de cesantía. Claro, y no solo es, hay muchos subsidios, muchísimos. Muchos, claro. Exactamente. Entonces, en Argentina se da la paradoja de que es más, si tú juntas varios subsidios que son muy fáciles de obtener, tienes un sueldo que puede llegar a ser el doble del sueldo mínimo. Entonces, no hay ningún incentivo para trabajar en ese sentido. Entonces, obviamente, al que le quitan eso... va a salir a la calle. Va a salir a la calle. ¿Qué le queda? Entonces, tiene que ser inteligente para ir jugando un poco cómo administra eso. De lo contrario, se puede enfrentar a un escenario muy complejo. Él ha dicho ya, a los piqueteros los voy a mandar presos. ¿A los quiénes? A los piqueteros. ¿Qué son los piqueteros? Son estos grupos que están muy organizados y que salen a cortar las calles y a crear una... administran la protesta, digamos. El piquetero... En Argentina ha habido casos históricos. Acá no está el concepto. No, aquí lo más cercano que tuvimos fue como... pero no es lo mismo en la primera línea, ¿no? Pero no era lo mismo. El piquetero es casi un profesional de la protesta en la calle. Ya. Casi un profesional. Entonces, saben cómo tomar la calle, saben cómo cortar las calles, saben cómo... operan en caso de un despliegue tipo militar, entonces no requieren tener grandes concentraciones de personas, con pocas personas logran crear para poder hacer lo que... un clima muy complejo. Oye, Eric, y por otro lado, ¿cómo estás viendo de alguna forma la relación con nuestro país? Yo creo que todos se dan cuenta, en Chile y Argentina, que somos importantes para ambos, aunque más para nosotros que para ellos. Por eso que el presidente Boric hace... ¿te acuerdas cuando recién sale electo Milei, la ministra Vallejo dice, no estamos seguros si el presidente va a ir? ¿Va a ir o no? Eso fue un lapsus impresentable, por decirlo de alguna manera. El presidente tiene que ir. Sí. No puede restarse de ninguna manera. De hecho, al otro día ya el gobierno dijo, vamos a ir. Y nombra un embajador, como Viera Gallo, que tiene todos los contactos posibles en Argentina. Es un tipo que vivió en Argentina, es un gran político... y si bien es de izquierda, es un tipo con lazos bastante transversales. Claro. No significa que per se le va a ir bien, que per se va a ser recibido con la puerta abierta, pero tiene muchas más posibilidades de cualquier otro político del Frente Amplio, sin duda. Entonces creo que fue un buen nombramiento. O sea, el presidente va con un ministro, un ex ministro que era embajador, y que está diciendo a la Argentina, me interesa la relación, quiero poner un interlocutor
Importante. ¿Por qué dijiste en un minuto, si bien es cierto, ambos somos importantes para ambos, para ellos nosotros somos, o sea, para nosotros ellos son más importantes? ¿Por qué? A ver, porque nosotros tenemos primero una frontera infinita. Sí, pero ellos también. Pero ellos tienen, a ver, Argentina tiene su foco básico en Brasil. O sea, porque son dos potencias regionales que disputan de alguna manera el liderazgo, que Brasil está bastante más afianzado. Pero Argentina tiene un intercambio comercial, tiene un intercambio de personas, etcétera, con Brasil de manera muy importante. Pero en el caso, evidentemente, de Chile también, si bien somos menos importantes desde el punto de vista, un punto más bien económico, somos importantes por un tema de fronteras, somos importantes por un tema histórico, y porque, ojo, no todos los temas fronterizos están totalmente cerrados. O sea, hay cosas. El hecho que en un momento Milei saque un tema fronterizo puede ser. Entonces, siempre un embajador en Argentina, la clave de un embajador es anticipar los problemas. Por eso el embajador tiene que ser muy político en estos países tan relevantes. En el fondo, al menos alerta a la Cancillería que algo está pasando, ¿te fijas? Y que pueda, además, poner temas con el gobierno del otro lado. Si tú no tienes llegada, no puedes poner temas. Entonces, conversemos del litio. Ok, acuerdos binacionales sobre el litio, por ejemplo, hagamos una gran... Bueno, para eso tienes que tener un embajador que pueda llegar al Ministerio de Economía y lo reciban. Exactamente. Y eso no es tan simple. No es que por ser embajador chileno lo reciban. No. Hay todo un trabajo de lobby previo, donde conversas con empresarios, conversas con autoridades menores, etcétera, hasta llegar a la autoridad superior. Oye, ¿y qué? Bueno, mira, Gallo, todo el mundo dice que es perfecto para esto. Todo el mundo dijo que le había atinado al presidente medio a medio. ¿Estás de acuerdo tú? Absolutamente. Hemos criticado mucho al presidente por algunas elecciones de embajadores, ¿no es cierto?, en España, en Reino Unido, que han sido muy cuestionables. Claro, pero acá, esta está buena. Acá, perfecto. Mira, Gallo vivió en Argentina. Él tiene muchas redes en Argentina. Conoce muchísimo a Argentina. Él es conocido más en Argentina. Entonces, en el mundo empresarial, en el mundo gremial también, por venir de la izquierda, digamos. Entonces, y él es un hombre particularmente dialogante. Y por otro lado, ¿cuáles serían algunos temas súper importantes con nosotros? Aparte de lo que serían de territorio, ¿cuáles serían otros temas importantes? ¿La economía? A ver, yo creo que por los diferentes problemas económicos de Argentina, por su inestabilidad política, etcétera, pero creo que no he cerrado pensar en avanzar en algún tipo de integración económica de largo plazo. Ya, como que era un ejemplo de eso. A ver, un ejemplo en su momento. A ver, tuvimos un ejemplo en un momento dado con el gas. En un momento cuando Argentina tenía bonanza con el presidente Menem, muy cercano al presidente Frei. ¿Te fijas? Ahí se logra un círculo virtuoso. Es decir, ok, dos países con presidentes que miran al futuro, que intentan hacer una alianza de largo plazo. ¿Qué pasa con eso? 20 años después, o un poco menos, 15 años después, el gobierno argentino no tiene problema en desconocer un acuerdo y cortar el gas. O sea, y tú dices, con ese tipo de gobierno ya no puedo hacer más acuerdos. O sea, no tiene mucho sentido. Hubo un acuerdo binacional en un momento por Pascualama, ¿te acuerdas? Sí. Pero tuvimos todos los problemas del mundo, no con Argentina, con la canadiense, con Pascualama. Sí. O sea, pero si uno se pone a mirar, ese tipo de cosas, de iniciativas, podrían ser muy interesantes. Explorar el litio en algún tipo de... No vamos a decir que vamos a ser socios totalmente, pero también alguna mirada desde el sur, desde nosotros como productores de litio. Pero hoy día el litio con Argentina es competencia, absolutamente. No hay ninguna posibilidad de mirar nada en conjunto. En conjunto. Que insisto, no necesariamente es producir juntos y ser un cartel, pero puede ser intercambio tecnológico, puede ser desarrollo de nuevos productos, etcétera. Hay muchas posibilidades. Porque al final siempre estamos pensando en una competencia muy de corto plazo. Y con un país con miles de kilómetros de frontera, uno debiera pensar en algún tipo de integración más proyectada. Esto, ¿quién crees tú que debería planificarlo? ¿Los gobiernos de turno? ¿Debería ser una política de Estado? ¿Debería ser también de parte de Argentina? ¿Cómo vamos llegando a eso? ¿Cómo vamos llegando, digamos, a un consenso? A varios puntos a tratar, vamos a tratarlo de esta manera, en tal tiempo. ¿Cómo llegamos a eso? Te respondo con la historia. Es lo que pasó con Frei y Menem. O sea, con dos gobiernos estables, que tienen una mirada más o menos común de desarrollo, tú puedes poner muchos puntos en la mesa y discutirlos. Cuando tienes, en el caso argentino, durante mucho tiempo, al kirchnerismo, que era un gobierno que sin duda tenía una mirada de desarrollo social y económica muy distinta a la chilena,
donde además había mucha corrupción, donde además no se respetan los acuerdos internacionales. Recuerda que Argentina, cuando la presidenta Fernández nacionaliza la Repsol, ¿no es cierto?, la YPF, y hoy día está condenado en un tribunal internacional a pagar cientos, y si no me acuerdo, miles de millones de dólares de indemnización. O sea, son cosas que no se pueden hacer, pero las hicieron. En esa lógica, obviamente no hay acuerdo posible. Es mejor, de hecho, ni siquiera conversar mucho. Pero un gobierno más en serio, no importa el signo político que sea, que dé estabilidad, y que, ojo, fíjate que Chile tuvo empresas invirtiendo en Argentina en un momento de manera importante. Sí, oye, ¿y por qué ya no están allá Falabella o Ripley, yo qué sé yo? A ver, primero por la situación económica argentina, sin duda que eso es una condición. Decidieron pero también retirarse. Pero existiría la posibilidad de volver, ¿no? Pero siempre va a existir porque es un mercado gigantesco que está exactamente al lado nuestro. Claro. Es un mercado realmente gigantesco. Pero por otro lado, la corrupción también les pegó muy fuerte. Recuerda que hubo casos con LAN en su momento, cuando fue público, ¿no es cierto?, que se cobraban, a ver, no quiero decir corrupción, pero se cobraba por operar ahí de maneras que no eran muy transparentes, digamos. No, pero si tienes que decirlo, si yo también lo recuerdo perfectamente, aparecía en toda la prensa eso. Entonces, obviamente, ninguna empresa va a querer invertir en esas condiciones. A menos que tengas un negocio que sea tan extraordinariamente bueno que digas, sé que me importa cero nada y gano mucha plata, pero que tampoco es lo óptimo. No, tampoco es lo óptimo. Entonces, pero, no sé, LAN tuvo muchos problemas en Argentina, Falabella, bueno, Falabella está con otros problemas propios, que son más allá de Argentina, pero también tuvo problemas en Argentina. Sí. Entonces, pero si tú lo piensas, Chile es un mercado pequeño, muy pequeño, y tienes un tremendo mercado al lado. Claro. Tú dices, es una expansión natural. Pero evidentemente en la era Kirchner, ¿quién va a querer invertir ahí? Era muy difícil. Era muy complejo. Muy complejo. Oye, pero sientes tú en el fondo, Eric, ¿sientes tú que, o ves tú, que con este nuevo presidente las relaciones entre nosotros van a avanzar, vamos a mejorar, o van a avanzar hacia un distanciamiento, que también puede ser un avance de manera negativa? Sí, a ver... Porque una cosa es el embajador, déjame terminar la pregunta. Una cosa es el embajador que tiene mucha experiencia, es muy carismático, conoce a toda la gente, casi argentino. Pero en el fondo Boric con Milei no concuerdan en un montón de cosas. Y Boric tiene estas salidas a través de las redes sociales en que le expresa a Milei, digamos, de alguna forma el rechazo. Y Milei, por otro lado, que es como Elvis Presley, así todo eufórico, también dice muchas veces cosas que no van a caer bien acá. ¿Cómo vamos a avanzar, crees tú, finalmente? A ver, yo creo que el avance se da en primer lugar porque los países tengan una mínima estabilidad. Chile también está en un proceso súper complejo desde el punto de vista económico, Argentina ni qué decir. El avance también parte por las empresas privadas, que cuando ven estabilidad, cuando ven orden, presionan a su gobierno y dicen, ¿sabe qué? Miremos, vamos en conjunto, veamos una política, que es lo que, ojo, Chile tuvo muy bueno durante más de 20 años. La política chilena de multilateralismo abierto iba muy de la mano de un diálogo público-privado empresarial. Se abrían mercados en Asia, sí, me acuerdo, etcétera. Entonces, eso es lo que uno... Y en Chile pasó lo mismo en la época de Frei y todos los empresarios que inspiraron a Argentina. Estabilidad primero de ambos países. Ambos tenemos problemas ahí, muchos. Las relaciones van a mejorar si tenemos estabilidad. Ambos. Ok, perfecto. La última pregunta, señor director. ¿Cómo nos va a influir el plebiscito constitucional? Si gana el a favor o en contra. Difícil que esa pregunta tan rápido, pero a ver, todas las encuestas dicen que eventualmente gana en contra, como un en contra a la clase política, ¿no es cierto? Como un no me importa nada. Las encuestas dicen además que a la gente no le interesa el proceso, porque usted vota en contra del proceso, no vota en contra porque como no me importa, en contra. Ya. No tengo que evaluar nada. Ya. La campaña además es muy emocional, ante el desinterés. Nadie va a lograr interesar a alguien diciéndole, mire, fíjese el artículo 24, número 2, lo que dice. No, imposible. Eso solo lo harías tú si estás muy interesado. Si no te interesa, la campaña es emocional. Y ahí el a favor, que va perdiendo, hace un último ejercicio con que se jodan, tratando de remover al electorado. Pero cree que terminamos en contra ganando finalmente. A ver, todas las encuestas dicen eso, okay. Es lo más probable, pero aun cuando gane el a favor o el en contra, no va a ser un triunfo para nadie. Para nadie. Ok, perfecto. Eric, tenemos que irnos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Ustedes sigan con nosotros, vamos a un corte y regresamos de inmediato. No se vaya.